derribando la pared intermedia de separación. Jesús, con la muerte en la cruz, derribó toda separación que tenía la humanidad. Eso lo hizo en su muerte en la cruz del Calvario. La única persona, hombre Dios, Jesús, el Hijo de Dios, que pudo conciliar la humanidad por medio de su muerte en la cruz. No hay político, no hay embajador, no hay presidente en el mundo que pueda hacer la obra que hizo Jesús. Siempre las obras humanas siempre tienen un interés, muchas veces hasta mezquino, pero Jesús incondicionalmente dio su vida para que tengamos nosotros esto que es la unidad del Espíritu. Efesios 2:14, porque el mismo es nuestra paz. Es decir, ¿quién es nuestra paz? Jesús. Jesús. De ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Yo puede haber más, pero para mí hay 4 puntos de separación que hoy vive la humanidad. Y muy, muy fuerte. La separación racial. Vemos cómo el racismo está instalado en todo el mundo. Hoy lo hablamos justo en la mesa, ¿no? Cómo se discriminan las personas que son de otros países. Incluso dentro de Argentina parece medio irrisorio, ¿no? Pero, bueno, está Marina, santiagueños y tucumanos, se cargan, se ponen apodos, unos que son muy lentos y otros son muy rápidos. No sé, yo vengo de familia italiana y de parte de mi madre españoles y mi padre italiano, y cuando se encontraban a la mesa se cargaban mucho, decían que los gallegos eran más brutos que un adoquín y los tanos más así, testarudos, ¿no? A veces son bromas pesadas y a veces no, depende cómo cada uno las tome. Pero el tema no es la broma, sino el tema es los hechos. Cuántas veces, yo lo conté una vez acá, en la escuela donde trabajé, los chicos del aula se cargaban, ¿no? Porque uno era paraguayo, el otro era boliviano, el otro era peruano, el otro era chileno, ¿no? Es decir, esa forma parece natural de despreciar al que es diferente. Después la separación ideológica, es decir, a veces por un pensamiento ideológico se dividen familias, se dividen países, se dividen pueblos. La separación política, podemos hablar de la grieta, ¿no? Como de un lado y del otro, y a veces por la influencia de los medios se ha instalado una grieta, ¿no? O, por ejemplo, las feministas y las no feministas, una grieta, ¿no? Es decir, las dos son mujeres, pero con diferentes enfoques de su ideología, y se ha formado como una grieta, ¿no? Bueno, una grieta mal hay, pero no deja de ser grieta. El sábado va a haber Boca y River. Y no sé, pero bueno, eso también va a producir de alguna forma choque. Esperemos que no haya violencia en la cancha. Nosotros justo el sábado a las 4 de la tarde tenemos en Capital una reunión pastoral con la pastoral social, y hoy estábamos debatiendo por WhatsApp si la suspendíamos o no, porque justo a las 4 es el partido, pero la mayoría decidió no suspenderla, así que los valientes se van a quedar a presenciar la pastoral. Después la separación religiosa, ¿no? Cristianos versus musulmanes. Hubo históricamente guerras que hubo entre musulmanes y cristianos, donde se peleaban, se mataban. Y es feo eso, porque en nombre de Dios, matarse, ¿no? Es decir, esto ha ocurrido. Entonces, separación racial, separación ideológica, separación política, separación religiosa. Todos tenemos un pensamiento de diferentes enfoques. Nadie es neutral, algunos más, otros menos. Yo a las veces que me reúno con mi familia de sangre, pautamos en la mesa no tocar algunos temas, para no terminar mal. Por eso tratamos nosotros como cristianos no
no sofocarlos, si tenemos alguna postura también política, no esgrimirla, porque a veces eso produce malestar, ¿no? Es decir, ¿cuántas familias están enemistadas quizás porque piensan diferente? Bueno, separación geográfica. Miren esta imagen. En un lado del country y en otro lado de la villa, ¿no? Esta imagen es muy común verlas en algunas ciudades de nuestro país. No sé en otros países, pero acá, sobre todo en conurbano bonaerense, se ve mucho esta imagen chocante, ¿no? Por un lado, casas vigiladas, rodeadas de muros, y del otro lado barrios marginales muy pobres. Pero Proverbios dice algo con respecto, y esto no es un tema que ataca al rico, porque el pobre también puede tener soberbia, es decir, acá no se salva nadie, pero dice, la fortuna del rico es su ciudad fortificada, como muralla es alta su imaginación. Yo siempre me cuestioné por qué no hay iglesias cristianas en los barrios altos. Hoy justo hablábamos con Castellano que de Libertador para allá, si ustedes fueron al río alguna vez, van a ver una zona muy alta, de clase muy alta, alta de edificio y alta, ¿no? Y nunca vi una iglesia ahí. Solamente está la catedral, que es algo histórico, pero eso no garantiza que sea una iglesia evangelizadora. Pero, ¿y por qué en los barrios marginales, cuando más marginales son, más crecen las iglesias? ¿Nunca usted se preguntó? Tiene que ver por la necesidad. Porque los pobres, yo soy pobre, yo no soy rico. Creo que todos los que estamos acá, ninguno le sobra. Los pobres tenemos siempre necesidades. Como decía alguien, siempre nos falta el 5 para el peso. Porque no llegamos a fin de mes, porque hay que cubrir cuentas, porque a veces tenemos que pagar alquileres, porque a veces tenemos que tratar de administrar la plata. Entonces, al menos el dinero no se convierte en nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasa con aquel que tiene, por ejemplo, una cuenta bancaria abultada y está pensando y no duerme, que quizás viene el corralito, que quizás viene, no sé, un devasaje económico, y encima por miedo y para cubrirse de un país inseguro, deposita su dinero en las Islas Caimán o afuera, ¿no? Es decir, hay de eso, ¿no? No son la mayoría. Argentina tiene 40 millones de habitantes, según el censo. Se calcula que el 1% es el que tiene el poder adquisitivo más sólido. El resto, es decir, los 39 millones y pico, somos pobres. O de clase media. Pero el tema no es ser pobre o ser rico, el tema es cuando eso produce una reacción de violencia. Violencia visual. Violencia visual. ¿Cómo puede ser que en un lugar haya tanto lujo y muy cerquita hay tanta pobreza? ¿Cómo puede ser que haya iglesias muy poderosas económicamente y hay iglesias que no pueden ni siquiera subsistir para pagar el alquiler y tienen que cerrar? ¿Cómo puede ser que hay personas que tienen hectáreas de tierras y nosotros estamos todos asignados porque no podemos? Apenas una plantita en un cantero porque no tenemos, ¿no? Yo no hablo que tiene, quizás en el caso de ustedes, campo, pero me refiero acá a la ciudad. La violencia, como decía alguien, la violencia no es solamente que te den una trompada o un tiro o te roben. La violencia también es la injusticia. La injusticia produce violencia. ¿Me van siguiendo? Amén. Es decir, la injusticia produce violencia porque uno no puede a veces, sobre todo los que tienen chicos, a veces no saben cómo aparear la situación de la casa y se sienten impotentes. Y yo no digo que por violencia o por impotencia salgan a robar, pero muchas veces se tientan.
Y eso es parte de un sistema perverso que hace que muy pocos tengan mucho y muchos tengamos poco o nada, ¿no? Me gustó esta frase: no sobran inmigrantes, sobran racistas. Es decir, no voy a hablar de Argentina, porque Argentina todavía está muy verde la cosa, pero en Estados Unidos, por ejemplo, está sobrecargada la inmigración, a tal punto que el presidente Trump dijo que va a poner carabineros en la frontera y el que cruza, ¡bum!, no le van a preguntar cómo se llama, si es mexicano o si de otro lugar, ¿no? Porque la política de Trump es sobreproteger a los norteamericanos, ¿no?, de adentro. Yo no voy a juzgar si está bien o está mal, cada presidente protege lo que puede o hace lo que puede. Pero el tema es que eso produce muchas veces una violencia. Porque hay países que la gente no sabe ni dónde rascar la olla porque no tiene dónde comer. ¿Se entiende? Entonces, vivimos en un mundo de emergencia. Estamos en una situación emergente. Los que vivimos, yo vivo desde el 85 en Boulogne, vivimos 3 inundaciones en el Bajo de Boulogne, donde tuvimos que convivir con el agua casi hasta la ventana, pero no un día, casi un mes, 2 meses. Tuvimos que irnos a casas, a veces casas que nos prestaban, familias. Yo fui pastor en una iglesia del Bajo desde el 85 al 90, y una vez con 6 familias nos fuimos a una casa que estaba vacía, rompimos el candado, nos metimos, vino la policía, pero vino el dueño y dijo, bueno, los comprendo porque están inundados, y el dueño tenía corazón, y nos dio la casa. ¿Saben qué es una desesperación? La mayoría tenían chicos, bebés, y no podían convivir en el Bajo porque cuando Reconquista se desbordó, las ratas y las víboras empezaron a meterse, claro, todo reptil, todo bicho empezó a meterse. Entonces todo ese tipo de cosas que uno para salvaguardar la familia trata de impedir la infección y eso, producía violencia. Nosotros, Dios nos probó mucho a los pastores del Bajo porque nos unimos. Nunca pude lograr una unidad pastoral en tiempos de sequedad, pero cuando vino la inundación nos reunimos por necesidad. Oramos juntos, cocinamos juntos, hicimos una olla popular más grande que así, inmensa, para 50, 60 personas. Y creo que no me olvido más esa experiencia. Ahora, Dios tiene que permitir que pase esas catástrofes, a veces para sacudirnos y decir, levántense. Uno cuando está bien, no se calienta, vamos a hablar en criollo. Está todo bien. Pero cuando premia la cosa, uno empieza a ponerse las pilas. ¿Sí? Es decir, pasa eso. Entonces, nosotros tenemos que saber si somos constructores de puente como cristianos o levantamos muros. Ahora vamos a ver cuántos muros que dañan la vida y la convivencia. Los niños no tienen prejuicios. Un niño negrito o blanco o japonés o chino o asiático, mejor dicho, se puede jugar juntos y no van a decir, es negrito, ¿no? Pero los grandes sí. Los grandes, los seres humanos, a partir de los niños adolescentes también empiezan a ser racistas, ¿no? Pero los chicos chiquititos son puros y juegan juntos y se quieren. Yo me acuerdo de una sobrinita que tenía un poquito más que mía, tenía 5 años, la hija de mi hermana, y mi hermana hubo un periodo de decadencia económica en la familia de mi hermana es de clase media, y la llevó a una escuela pública, siempre llevó a los hijos a la escuela privada. Y entonces estaba mi hermana comiendo con sus amigas ahí, a la hora del té, todo, Paquita, y viene mi sobrina y dice, nos sacaron de la escuela porque teníamos todos piojos. Y mi hermana, cállate, ¿lo puedo borrar eso? No, mi hermana ya lo sabe y lo cuenta con alegría, como porque es una anécdota, ¿no?
Pero los chicos no miden, no, yo no voy a hacer quedar mal a mi mamá porque voy a decir que en la escuela había piojos. Uno grande sí va a inventar historia, va a decir que pasó algo, un accidente, se cortó la luz, porque somos caritones, ¿no? Pero los chicos dicen lo que son. Mi propia sobrina, ya que estoy con María Laura, que la quiero mucho, cuando tenía 6 años, mi hermana contó una anécdota que siempre también no me la olvido. Iba en el subte y subió así como Richard, un enanito, y ¿vieron los nenes? Le tiraba la pollera. Se la veía venir mi hermana, porque ella tenía un vozarrón, mi sobrina fuerte. Callate, Mari, decía. ¿Por qué ese hombre no crece? Dice. Y mi hermana, tierra, abrite tierra, tragame, ¿no? Los chicos no tienen pluritos. Nosotros sí. Nosotros viene cierta persona y tenemos cierto comportamiento. Los chicos son iguales. Si se le escapa un gasecito, perdón, estoy en el púlpito, no van a decir, estoy ante el presidente. No, los chicos miden. ¿Sí? Bueno. Si alguna vez vieron una película de Castillo, a mí me gustaban esas películas de Castillo, habrán visto que había un puente elevadizo que se elevaba y se cerraba, ¿no? El puente elevadizo era para que pase la gente al castillo. Cuando el puente estaba levantado, como el castillo estaba rodeado de agua, y en ese agua había cocodrilos, si alguien quería pasar nadándolo, el cocodrilo se lo comía. Entonces, ¿qué hacía el puente? Conectar a lo que sería los plebeyos, la gente, al castillo. Cuando iban al rey a pedirle, por ejemplo, cosas importantes. El puente siempre fue un tema de comunicación. Por eso me gustó esto que dice Timoteo, capítulo 2, versículos 5 o 6, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate para que todos, de cual se dio testimonio a su debido tiempo. El único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nosotros, antes de Jesús, la raza humana estaba peleada con Dios. Jesús bajó y concilió a la humanidad con Dios Padre, ¿no? Porque los cristianos creemos que existe Dios Padre, ¿no? ¿Sí? El Padre, Dios, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, que es el que nos da fuerza y ánimo. Jesús murió en la cruz y nos reconcilió con Dios. Es decir, ese puente que estaba levantado se bajó y el hombre empezó a caminar y a comunicarse con Dios. No lo puse acá, pero la carta a los hebreos dice, anímense, entren al lugar santísimo, acérquense al lugar santísimo, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Lo que venimos de tradición católica, ¿se acuerdan que antes de tomar la comunión había que confesarse? ¿No? ¿Sí se acuerdan? Sí. Y entonces el cura, hasta que no te daba la absolución, vos no podías participar de la hostia. Bueno, la Biblia nos muestra otro camino más directo, sin mediador. El único mediador es Jesucristo. Uno tiene un pecado, lo que hace es pedirle perdón al Señor, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Dicho de paso, entre paréntesis, el domingo tenemos Santa Cena, este domingo, segundo domingo. Nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios. Entonces ya no hay intermediario, no hay alguien que me tenga que a mí absolver de todo pecado, sino que Jesús que me limpia y me da acceso. Por eso siempre decimos en la Santa Cena, no se reprima usted de decir, no soy digno de comer. Yo he visto a veces hermanos, incluso acá, que decían, no voy a tomar la Santa Cena porque estoy en pecado. Está mal, porque Jesús te limpia, si lo haces de corazón, ¿no? Porque tampoco es hacer un deporte, vamos a ver qué pancito me toca y qué vino y me mando, ¿no? Es decir, saber que lo que voy a hacer es algo importante, pero no se repriman de un acto tan importante que es la Santa Comunión. ¿Amén? Amén. Porque el único abogado, ¿quién es? Jesús. Jesús. Bueno, ¡chachán!
Una de las veces que, uno de los muros, que les levanta es el chisme. Me gustó esta frase. Cuidado con el chisme. Yo sé que ustedes no son chismosos, así que lo voy a decir con libertad. Es otra iglesia allá, en otro lugar, pero acá no hay chismes. Cuidado con el chisme. Está destruyendo, porque el diablo es el que fomenta el chisme. El chisme divide relaciones, familias, ministerios y más. Dice, hay de aquellos que se complacen en los chismes y creen todo a la ligera, sin averiguar la verdad de las cosas. A veces uno se informa de algo y enseguida comenta y no sabe si realmente eso es verdad. Hoy decíamos con el pastor Aníbal que la gente lea una noticia en Facebook y ni siquiera se asesora si esa noticia es real o es inventada. Y la repite, la comparte. Y por ahí no existe. ¿Por qué te reís? Ah, ¿sí? No hay que hacer eso. Porque a veces son deformaciones que vienen. La red social es buena, pero al mismo tiempo es peligrosa. Yo cada vez que ponen algo que es importante voy a la fuente. Si es periodística trato de ir a los diarios y ver si realmente está la noticia. Un día, no sé, al Chapulín Colorado lo mataron 50.000 veces. Una vez murió en serio. Pero el día que murió, digo, ¿en serio murió? Porque tantas veces lo mataron. Hace poco hasta Paul McCartney lo mataron. Yo digo, uy, mi único ídolo lo mataron. No está vivo todavía y canta, ¿no? Pero se dan cuenta cómo las noticias tienden a deformar las cosas. Es como el teléfono descompuesto. Ahí me enteré que fulana o fulano, y no voy a preguntar a fulano, le voy a decir a Mengano que fulano o fulana hizo esto. Y entonces se hace una bola, ¿no? Y eso levanta muros. Porque después cuando se entera Sultano que fulano dijo de Mengano, se arma un tole-tole. Y a veces se pelean en serio, ¿no? ¿No? está pensando, pasa. Dice, el que no sepa que no invente. ¿Alguien se siente aludido? El que no vio, que no comente. Está lindo, ¿no? Vale, esto me pone la ladera. El que no escuchó, que no hable. De ese modo se evitan, ¿qué cosa? Los chismes. Repito, el que no sepa, que no invente. ¿No? El que no vio, que no comente. Y el que no escuchó, que no hable. Siempre en las iglesias, en el barrio, en la familia, hay un radio Colonia. ¿Vieron como Crónica TV? ¿Vieron que la noticia es así, pero te la agranda? Y vos decís, yo una vez, yo fui 2 años diariero, y en el puesto de diario había en Crónica siempre de las cosas, y en el diario decía, mató a 5 de un golpe. Yo la flauta, un título así, y abajo decía, mató a 5 gallinas en un golpe. Claro, los 5 gallinas chiquititos, pero vos leías, mató a 5 de un golpe, decía, la flauta, ¿qué era? Rambo este. Cómo se deforman las cosas, ¿no? Entonces, si no sabemos, no inventemos. Alguna gente se muerde. Hasta que no lo cuento, no paro. Y te voy a contar algo, pastora, para que oremos juntos. No es chisme, es solamente para que oremos y se entera ella y después viene alguien. Hermano, ven y vamos a orar por esta persona pero no es chisme, vamos a orar juntos. Y se enteró toda la iglesia. Eso es chisme. O a veces yo he oído oraciones públicas que dicen, Señor, voy a pedir por la hermana fulana para que no peque más. Y se pone ahí en fariseo, ¿no? Gracias porque no soy como el hermano tal. Eso es chisme. Eso es injuria. Es difícil, pero esto es un músculo que trabaja mucho. Y hay que educarlo de a poquito. El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota lo cree. Me encantó, ¿no? El envidioso inventa el rumor. ¿Por qué? Porque como es envidioso, lo inventa, ¿no? Lo agranda. El chismoso lo difunde, que es el vocero, y el tonto o el idiota se lo cree. Dice,
Proverbios: el perverso provoca contienda, el chismoso divide a los buenos amigos. Esto lo dice la palabra de Dios. Escuchen, ¿eh? El perverso provoca contienda, el chismoso divide y a los buenos amigos. ¿Cuántas amistades se rompieron por chismes? Le voy a contar algo que me pasó a mí. Yo, cuando me había convertido y yo estaba con el primer amor y tenía todo el fuego de Dios, tenía por ahí unos 20, 22 años. Y estaba en un grupo juvenil y alguien dijo algo de mí que después era mentira, pero se corrió la orilla. Yo fui el último de enterarme. Pero cuando llegó a mí, la noticia vino tan grande que me mató y entré en una crisis que por 2 o 3 meses no quería ir al grupo juvenil. Y después cuando hablé con la persona, porque mi pastor me dijo, mira, habla con la persona, pero no con el grupo, porque el grupo no tiene, con la persona que prendió la mecha. Entonces oré mucho, ayuné, me acuerdo que ayuné, respiré profundamente y le dije a esta persona, mira, vos dijiste esto de mí, bueno, pero no era así, pero vos dijiste esto de mí, y lo encaré. Tuvo que pedirme perdón y se acabó todo, y a mí me trajo paz. Si yo no hubiese quedado con ese rumor, hubiese enfriado espiritualmente, hubiese perdido la bendición de congregarme y sobre todo me sentía insegura. Porque todos estaban mirándome en base a un rumor, ni siquiera una verdad. Por eso la Biblia es muy clara en esto. Cuidado cuando comentamos cosas. Porque es un boomerang, vuelve lo que uno dice. El refrán dice que el pez muere por la boca. Miren qué lindo perro. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. Labios mentirosos. Un pastor conocido escribió un libro que se llama Gente Tóxica, que dice hay que alejarse de las lenguas embusteras y los labios mentirosos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un embustero y un mentiroso? Son parientes. El embustero viene de la palabra de embestir. Es mitómano, inventa historias. El mentiroso miente, dice que esto es blanco y te lo porfía, ¿no? Es blanco esto, ¿no? Pero el embustero dice, no es blanco, pero tampoco es negro. Lo que pasa es que vos quizás no tenés buena visión. Si vos lo ves bien, es gris. Y te lo va a hacer creer porque te va a dar manija de tal forma que vos vas a verlo como gris. Es decir, el embustero te infla, ¿no? ¿no? Pero te infla. Y vos te lo crees. Entonces, ¿qué hay que hacer con el embustero y con el mentiroso? ¿No? Es decir, no irlo. Orar por él sí, pero no engancharse. Ahora, hay gente que busca a sus aliados, ¿no? Si uno es chismoso, dice que se atraen, como el imán. Se juntan. Yo en Monte Chingolo teníamos, mi mamá, después falleció mi mamá y lo tenía mi papá. Teníamos una tienda, un negocio. Mi papá, como todo hijo de italiano, tenía el arte de ponerle sobrenombre a la gente. Y había las tres chismosas, le había puesto las 3 Marías. Y se juntaban las 3, ¿vieron como las 3 Marías del cielo, las 3 estrellas? Se juntaban las 3 en la esquina, pero así en forma alineada. Y empezaban a ver en el barrio como... Yo digo, en esa época no había cámaras, no había vigilancia. Pero las 3 Marías sabían hasta el calzoncillo que usabas vos. Porque se enteraban de todo. Tenían un arte, claro. Primero que estaban al divino botón como timbre de bóveda, así no servían para nada. Estaban ahí, no tenían actividad. El ocio hace que esto trabaje mucho. Y entonces se juntaban. Y cuando venían al negocio a comprarle a mi papá, yo era chiquito, pero me acuerdo que Saldo Luis le contaba vida y obra de toda la gente del barrio. La mitad era mentira. La otra mitad era duda. ¿Vieron como en las noticias que te instalan? Ahora descubrieron que Nisman
no lo mataron, se suicidó. Después que inventaron toda una mentira para desprestigiar a una persona. Pero los medios te mienten, te instalan, ¿no? Te instalan inseguridad. ¿Hay inseguridad? Sí, hay inseguridad. Siempre hubo inseguridad. De que el hombre es hombre. Siempre hubo inseguridad. Pero te lo instalan de una forma que vos cuando salías a la calle salías así, a ver si te venía alguien de atrás. No es para tanto, pero te instalan. Por eso necesitamos nosotros tener discernimiento y saber que hay cosas que no son honestas, no son verdaderas. Son mentiras, ¿para qué? Para vender. Hay noticieros que están todo el día, yo ya no los miro, pero el mismo que entró en un negocio a robar, a la mañana te lo pasa al mediodía, a la tarde, a la noche, cuando estás durmiendo. Y te lo mete. Y vos decís, ay, qué noticia, me da miedo. Pero hay otras cosas que no te la van a pasar. Las cosas buenas no te la van a pasar. Mis queridos hermanos, dice Santiago el apóstol, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar. Listos para escuchar. Escuchen. Ser lentos para hablar, no al revés. Y para enojarse. ¿Cuántas veces nos enojamos porque somos ligeros para decir las cosas? Se me escapó. Y cuando se te escapa, ¿cómo frena eso? ¿No? Cuando te sale de adentro la carnaza que tenemos adentro, ¿cómo frenas eso? Perdóname, mira, no lo hice, sí, pero ya tiraste la piedra. Entonces, todos están listos para escuchar. Tenemos que escuchar. Lentos para hablar, es decir, no nos apresuremos a sacar conclusiones. No me saludó, no me mira, así no le hablo más. Y por ahí ese día se levantó torcido, pobre. Ahora no tiene algo contra mí. Seguro que es conmigo la cosa. ¿Por qué la mira ella? Pasan entre todos. Pasa. Pablo miraba a ella. Pasa así con uno, ¿no? Es decir, somos rápidos en sacar conclusiones. Tenemos que ser lentos y pensar por qué pasan las cosas. Y por último, ¿saben lo que hace un embajador? Bueno, yo lo puse acá. Un embajador está en un país extranjero, que está conciliando en ese país lo que tiene que ver con su país. ¿Se entiende? Si el embajador no está, por ejemplo, el embajador de Paraguay está acá en Argentina, no tiene por qué estar en Paraguay, está en Argentina y en otros países, para ver lo que le pasa a su país e informarlo acá y intercomunicarse en lo que serían las necesidades mutuas de los países. Eso es un embajador, es un puente. El embajador no puede decir al presidente, ¿sabes lo que me dijo el presidente de los argentinos? Que usted es un tarado. Se arma una guerra. El embajador tiene que conciliar si hay problemas entre los dos países. ¿Se entiende? Somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20 dice, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. ¿De parte de quién tenemos que hablar? No, escuché. De Cristo. De parte de Cristo. No de la Tel María. De chingón. De parte de Cristo. Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, le pedimos que hagan las paces con Dios. ¿Y con quién más? Con los hermanos, con el prójimo. ¿Estás peleada con el hermano, con la hermana? Hace las paces. No miro a nadie. Por la duda, ¿no? Pero siempre hay problemas, hay litigios. Es decir, el embajador es reconciliador, es conciliador. Somos embajadores. Cuando te vas a la casa de un amigo, un vecino, un hermano, un familiar, no vayas llevándole más leña al fuego. Sea embajador, embajadora. Y si el hermano o la hermana te dice, bueno, pero habló mal de mí, bueno, pero por ahí no tuvo, es decir, trate de bajar las aguas, por ahí no tuvo un buen día. Porque leña con leña, ¿qué hace? Dice Proverbios, el fuego crece.
Pero cuando no hay leña, el fuego se apaga. ¿Qué es la leña? La lengua. Amén. Amén. Te pregunto y así, ahí termino, como al principio. ¿Qué somos? ¿Puentes o muros? ¿Unimos o dividimos? ¿Forjamos amistades o las destruimos? Dejo picando la pelota. Eso es un tema con Dios y con cada uno de nosotros. Vamos a orar, cierra sus ojos. Padre, tu palabra hoy nos enseñó que somos puentes de reconciliación, así como tú lo fuiste, Jesús, en la tierra con el Padre. De los dos pueblos hiciste uno solo. Nos reconciliaste con Dios y con la humanidad. Por eso, Señor, en este momento, si muchas veces levantamos muros con chismes, con argumentos falsos, con mentiras, si fuimos de llevar y traer cosas, Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a ser instrumentos tuyos, instrumentos de reconciliación. Donde haya, Señor, pelea en una familia, podamos poner paz. Que podamos hacer como la iglesia primitiva, cuando entraba a una casa que decía, paz a todos. Somos portadores de paz, no portadores de chismes, no portadores de argumentos falsos, no portadores de cosas fantasiosas. Líbranos de ser embusteros, de agrandar las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores, reconciliadores, tejer puentes familiares. Si hay alguien en la familia que se ha peleado con otro, tratar de contenerlos a ambos, escucharlos, y a veces hasta callar cuando nos morimos de ganas de contar algo. Señor, que seamos una iglesia madura en los actos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a tener dominio propio y a dominar la lengua. Este pequeño miembro que hace tanto daño cuando habla, cuando se expresa. Hemos visto parejas rotas, matrimonios, familias, padres con hijos, hijos con padres, tíos, hermanos, primos, divididos por chismes, por injurias, por situaciones, Señor, de chimento. Oh Dios, haz de este pueblo, de nuestras vidas, personas diferentes. Amén. Que cuando nos escuchen digan, da gusto hablar con esta persona, porque guarda el secreto en su corazón, porque no lo difunde, porque no provoca contiendas, porque no busca peleas. Señor, sabemos que es difícil porque hay una naturaleza en nuestras vidas que es de pecado, pero opera con tu Santo Espíritu, opera sobre cada uno de nosotros. Reconcilia este país que está dividido por grietas políticas. Reconcilia este país y el continente, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y todo este continente latinoamericano, que están divididos por ideologías y por pensamientos, Señor. Que seamos una sola patria, un solo sentir, porque somos hermanos, somos hijos del mismo Padre, Señor. Perdónanos las veces que no pudimos domesticar o domar la lengua, Señor. Ayúdanos a cambiar, a hacer puentes, a hacer contactos, pero contactos buenos con los demás. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Y amén.